Hola, mi nombre es Gabriela Estrada Jasso y voy a hablar acerca de la inmunotoxicidad de las micotoxinas. Bueno, para empezar voy a hablar acerca de qué es el sistema inmune. El sistema inmune es el mecanismo de defensa del cuerpo contra agentes patógenos. Su complejidad está relacionada con el nivel evolutivo de las especies, es decir, se hace más complejo mientras más complejo sea el organismo. Y las células del sistema inmune se concentran en algunos órganos, no solo en uno en particular. Y ahora, la inmunotoxicidad. La inmunotoxicidad puede relacionarse con la supresión del sistema inmune, que puede ser reducir la resistencia a ciertas enfermedades, o con la estimulación del sistema inmune, que puede provocar hipersensibilidad hacia algunos agentes. Las células T son las células del sistema inmune que se diferencian en el timo y están relacionadas con la respuesta inmune mediada por células. Algunos ejemplos de estas respuestas son la vigilancia inmune y la hipersensibilidad retrasada. La comunicación que tienen estas células T se puede dar célula a célula o indirectamente mediante la secreción de unas sustancias llamadas citocinas, que son las encargadas de llegar hacia la célula con la que la célula T se quiere relacionar. Otro tipo de células del sistema inmune son las células B. Estas células se diferencian en el hígado y son las encargadas de la producción de anticuerpos, aunque no pueden trabajar sin la influencia de las células T. Los macrófagos son otro tipo de células del sistema inmune. Estos macrófagos están derivados de los monocitos y se encuentran en los alvéolos pulmonares, el peritoneo, los nodos linfáticos y el hígado, y ayudan a concentrar antígenos que van a regular la respuesta inmune tanto de las células T como de las células B. El sistema nervioso no es el único sistema con el que el sistema inmune se relaciona. Sin embargo, aquí vamos a dar los ejemplos. Por ejemplo, cuando hay presencia de hormonas somatotropina y timosina, esto provoca una estimulación del sistema inmune. Por el contrario, la supresión del sistema inmune se da en presencia de hormonas esteroideas y hormonas sexuales. Las micotoxinas son sustancias que los hongos producen cuando las condiciones de crecimiento son favorables para ellos. Algunas pueden tener efectos neurotóxicos directos y algunas pueden provocar patologías en otros órganos no pertenecientes al sistema nervioso. Sin embargo, la afectación de esos órganos activa los mecanismos endocrinos de liberación de hormonas que, como ya vimos, afectan directamente la función o la actividad del sistema inmune. Algunos otros efectos que pueden tener las micotoxinas indirectamente sobre el sistema inmune tienen que ver con su capacidad para inhibir la síntesis de proteínas y para inhibir la división celular. En un estudio probaron diferentes micotoxinas sobre varias especies de animales de ganado y sobre animales de laboratorio. Las especies de ganado fueron, por ejemplo, la vaca, el cerdo, el pollo y el guajolote. Y las especies de laboratorio fueron, por ejemplo, el perro, el conejo y el ratón. La primera especie que analizaron fue la aflatoxina B1. Esta aflatoxina está producida por dos especies de Aspergillus, Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus. Sus efectos en las vacas son que inhibe la estimulación de los linfocitos periféricos. En cerdos provoca una baja respuesta de los linfocitos e inhibe la migración de macrófagos a otras partes del organismo. En los pollitos disminuye la formación de anticuerpos y aumenta su mortalidad al contraer salmonela, al mismo tiempo que reduce la actividad fagocítica. En el caso del pavo o guajolote, reduce su resistencia a las infecciones por Pasteurella multocida, además de que provoca una involución en su timo. Por último, en los ratones provoca una baja respuesta linfocítica y de los anticuerpos y además disminuye su capacidad para sintetizar ADN, ARN y proteínas en las células linfocitos. Los tricotésenos los produce una familia más amplia de hongos, como son los Fusarium, Myrtecium, Trichoderma, Trichothecium, Cephalosporium, Verticimonosporium y Stachybotrys. En las vacas, el efecto que tienen es que reduce la función de los neutrófilos, además de que provoca necrosis en órganos y tejidos linfoides. En el cerdo provoca una necrosis de los tejidos linfoides, además de que reduce la proliferación de linfocitos. También altera la respuesta inmune y provoca un bajo conteo de linfocitos. Por último,
provoca la necrosis masiva de leucocitos. En el pollito provoca una alta mortalidad por infecciones bacterianas, sin ser ninguna en específico, y provoca linfopenia y necrosis linfática. En el guajolote provocó solamente necrosis linfática. En el ratón de laboratorio provocó una baja formación de anticuerpos y además se vio que interfiere con la blastogénesis. Y por último, en ovejas se observó linfopenia y leucopenia. La ocratoxina A es una micotoxina producida por diferentes especies de Aspergillus y de Penicillium y se encuentra normalmente en alimentos y ductos de ventilación. El efecto que provocó cuando se estudió en perritos fue la necrosis de sus nodos linfáticos. En los puerquitos, a pesar de que también se observaba este efecto de necrosis, se dieron cuenta de que solamente afectaba a los nodos linfoides que estaban asociados a los intestinos. El efecto de la ocratoxina A en los pollitos solamente se observó leucopenia y en el guajolote se observó leucocitopenia, heterocitopenia y una atrofia significativa en el timo. La patulina es una micotoxina producida por hongos de las especies Penicillium, Aspergillus y Bisoquilamis. Especialmente se encuentra en productos derivados de manzana. En el ratón aumenta su resistencia a Candida albicans y además provoca una baja concentración de inmunoglobulinas. Y en los estudios con el conejo también se observó un bajo nivel de inmunoglobulinas cuando se estudió el suero de su sangre. La citrinina es producida por especies de Penicillium, Aspergillus y Monascus. En ratones, su efecto fue la estimulación de respuesta linfoproliferativa y un aumento en la circulación de anticuerpos. La rubratoxina B, producida por Penicillium, fue estudiada solamente en ratones, provocando un efecto de leucopenia y baja linfoproliferación. Dentro de las áreas de oportunidad de este ensayo, yo incluiría que, aunque sí presentan los efectos que tiene cada micotoxina sobre diferentes organismos, no presentan una conclusión muy precisa acerca de cuál es el uso o cuál es la aplicación de hacer estos ensayos, ya que como vimos no todas las micotoxinas tenían efectos adversos sobre los animales. En algunos casos ayudaba a aumentar su resistencia a algunas infecciones. Además de que en ningún momento menciona las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo el estudio. Es decir, nunca mencionan las dosis o la forma en la que fue suministrada esta dosis a los animales, cómo se seleccionaron los ejemplares, si se mantuvieron bajo algún tipo de control o si se dejaron vivir libremente. Y creo que esas son condiciones necesarias para entender un poco más del efecto de las micotoxinas.